Seguro que ahora mismo estás esperando por algo. Y no me refiero a que cambie la luz del semáforo o que el arroz que estás cocinando esté listo, sino que a veces tenemos que esperar por mucho tiempo por deseos grandes que tenemos en nuestro corazón, como el casarnos, como el tener hijos, como que nuestros hijos sean salvos, una situación que nos hiere y que esta situación termine, que Dios nos use, que nuestro ministerio dé frutos y que sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón se cumplan. Y a veces la espera puede llegar a ser muy agonizante y muchas veces hasta desalentarnos mientras esperamos. Llegan temporadas donde esperar se hace cada vez más difícil y tenemos la tendencia natural a desesperarnos, a desanimarnos. Surge una pregunta en nuestro interior: ¿por qué Dios está tardando tanto? ¿Por qué nos está haciendo esperar? ¿Hasta cuándo vamos a ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Y mi intención con este video es que el Señor ministre tu corazón, que te consuele y que te enseñe a ver la espera con los ojos que la ve Él, de la perspectiva de Dios, porque esto va a traer esperanza a tu vida y va a sanar tu corazón de esas cosas que tú estás esperando. Y el Señor me enseñó esta verdad de la espera con una historia que está en la Biblia y es con la que quiero abrir hoy. Es la historia de Zacarías y Elizabeth. Ellos eran personas irreprensibles. Dice en la Biblia, en Lucas 1:6, que ellos eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Eran personas que temían a Dios y que llevaban una vida recta. Eran personas que se preocupaban por agradar a Dios y por buscar a Dios. Incluso Zacarías era sacerdote y Elizabeth venía de la descendencia de sacerdocio del sacerdote Aarón. Eran personas que eran buscadoras de Dios, pero había algo en su corazón. A pesar de que ellos servían a Dios con alegría y vivían en temor, había algo que les faltaba. Ellos no podían tener hijos. Y en la cultura donde ellos vivían, no tener hijos era una vergüenza pública, porque se relacionaba directamente con que estaban haciendo algo mal a los ojos de Dios y por eso la maldición de Dios había caído sobre ellos. La persona que no podía tener hijos se le consideraba pecadora y que por esta razón Dios había impedido que pudieran tener hijos. Entonces ellos no solo vivían con la agonía y la tristeza de no poder formar una familia, sino que también vivían con la vergüenza, con los comentarios, con las críticas de las otras personas. Y esto lo podemos ver porque cuando el ángel Gabriel viene con María para informarle del plan que Dios tiene con ella, le dice: tu parienta Elizabeth, a la que llamaban estéril, está esperando un hijo. Significa que Dios estaba consciente de que la gente hablaba de ella, que ella era la comidilla de donde ella vivía, de su pueblo, que la gente tenía un concepto equivocado de ella. Y cuando esperamos, no solo estamos llevando la tristeza de no tener eso que estamos esperando, sino también cargamos con la vergüenza de esperar. Porque muchas veces cuando esperamos por cosas hay una vergüenza que sigue ese tiempo de espera. Como las personas que quieren casarse y ya tienen cierta edad y no llega esa persona con la que Dios quiere que se casen. La gente empieza a comentar y a decir: ya te va a dejar el tren, ¿por qué no te has casado? Tan bonita y no te has casado. O usted, ¿por qué no consigue una novia y se casa? O también esas parejas que son jóvenes y quieren tener un hijo y no han podido. La gente hace comentarios de por qué, para cuándo van a tener el bebé.
Y así con todas las cosas, las personas que están esperando que su matrimonio se restaure, que sus hijos vengan a Cristo, el diablo en medio de los tiempos de lucha viene a decirles, bueno, tanto estás restaurando otros matrimonios, tanto estás ganando otras almas, ¿y qué pasa con tu casa? ¿Qué pasa con los tuyos? ¿Dónde está el Dios que estás sirviendo? Y muchas veces la vergüenza es una carga pesada que tenemos que llevar en el tiempo de la espera, porque la gente no entiende los procesos por los que estamos viviendo y muchas veces tiende a juzgar. Y esta es una cosa que debemos aprender nosotros, a no juzgar a las personas por las cosas que todavía no están haciendo o no tienen, porque Dios tiene sus tiempos. Entonces, el primer punto al que quiero llegar es que Dios no está ajeno a nuestro sufrimiento. Él sabe por las cosas que estamos viviendo, pero entonces, ¿por qué nos hace esperar? Necesitamos saber que Él no lo hace para hacernos sufrir o para que pasemos ese tiempo de vergüenza o de desánimo, sino porque Dios tiene un plan. Y esta es una verdad que yo quiero que usted atesore en su corazón. Abra su corazón para entender esta verdad, porque esta verdad va a traer mucho consuelo a su vida, sobre todo si usted es una persona que ahorita está esperando o que en el futuro va a tener que esperar por las promesas de Dios. Y entonces saber que Dios tiene un plan es sumamente importante, porque Dios tiene un propósito designado para cada persona. Entonces, mire, en el caso de Elizabeth y de Zacarías, ellos iban a ser los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido la persona escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo con un propósito específico, ser el profeta del que profetizó el profeta Isaías, que dijo, yo soy una voz en el desierto, el que vendría a preparar el camino al Mesías, el que iba a anunciar que el Mesías ya estaba presente en la tierra. Era un llamado muy importante, era un llamado de mucha honra lo que iba a recibir Juan el Bautista. Y él tenía que nacer en un tiempo específico para que el propósito de su llamado se diera a cabo, se cumpliera. Porque si él nacía antes o después del tiempo cuando Jesús iba a venir, entonces su propósito no podía cumplirse. Y él tenía que nacer en el mismo tiempo donde naciera Jesús. Por esta razón, Elizabeth y Zacarías no podían tener un hijo antes. Pero entonces nos preguntamos, bueno, pero pudieron tener otros hijos antes. No podía ser así, porque el heredero al sacerdocio siempre es el primogénito, el que la ley decía que el primogénito era el consagrado para el Señor. Por eso el primogénito tenía que ser el escogido para que pudiera llevar la investidura de profeta y que fuera aquel que anunciara la llegada del Mesías. Por esa razón, ellos, aunque estaban en vergüenza y tenían una tristeza porque no podían tener hijos, toda su vida, porque dice la Biblia que ellos ya estaban en su vejez cuando Elizabeth queda embarazada de Juan el Bautista. Dios no le permite tener hijos antes porque ya ellos
habían sido escogidos para que en su familia y en su casa naciera el profeta con la asignación más grande de todos los tiempos. Por eso es que Jesús dijo, de todos los profetas y nacidos de mujer, no hay nadie más grande que Juan el Bautista, no hay profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el llamado que él tenía era un llamado muy importante, muy sublime, aquel que iba a anunciar el cambio mundial, el cambio de todas las generaciones y de la humanidad, la venida del Mesías que iba a impactar al mundo entero. Por esa razón, aunque tal vez ellos pasaron momentos donde estaban tristes, donde lloraban, donde pasaban vergüenzas, ellos tenían que esperar porque el llamado y el propósito que ellos tenían era muy sublime. Y entonces entender que Dios ya tiene una agenda, que Él ya tiene un plan, que Él ya tiene un propósito para cada persona, esto nos debe dar un descanso de saber que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden dar antes porque arruinarían el plan que Dios tiene en su perfecta voluntad. Y aquí quiero hablar de un ejemplo un poco más personal. Mi esposo, cuando tenía alrededor de 22 años, él empieza a orar a Dios porque él se quería casar. Él ya quería tener una esposa. Y él oraba mucho. Él dice que él veía que las otras personas se casaban y él se sentía triste porque oraba bastante, ayunaba, pero Dios no le daba a su esposa. Cuando decían, pasen al frente los que quieren un milagro, pasen al frente los que quieren casarse, él siempre pasaba al frente y anhelaba con su corazón que Dios le trajera a su esposa. Él cada vez se sentía más desalentado porque llegaron los 25 años, llegaron los 28 años, llegaron los 30 años, la gente le preguntaba por qué no se casaba, llegaron hasta los 32 años y él ya estaba muy desalentado, pero ahí fue donde nosotros nos conocimos. Pero entonces si nosotros nos ponemos a ver, él no podía conocerme a mí a los 22 años cuando él inicialmente empezó a orar por dos razones. La primera, porque yo me llevo con él 9 años. Entonces, cuando él empezó a orar, yo todavía era una jovencita que no estaba en edad para casarme. También yo no era cristiana en ese tiempo. Y si él me hubiera conocido a mí cuando yo no era cristiana, en vez de yo ser una bendición para él, yo hubiera arruinado su vida. No hubiera durado nuestra relación ni 2 días porque yo no tenía al Señor, yo era una persona realmente con un carácter fatal, un corazón rebelde, no hubiéramos podido tener una relación sana. Y Dios ya sabía que nosotros nos teníamos que casar y que nuestros hijos iban a nacer. Dice él que en varias ocasiones él pensó en casarse con otras personas, pero que él oraba siempre a Dios y le decía, Señor, si esta no es la mujer para mí, por favor, quítamela. Y esas cosas, esas relaciones no se dieron y él se sentía triste en su momento. Pero si él se hubiera casado con otra mujer, los hijos que tenemos ahorita nunca hubieran nacido. Y Dios ya tenía destinado que esos hijos nacieran. Por eso Él tenía que esperar el tiempo correcto, el tiempo de Dios, para que la voluntad de Dios fuera hecha. Entonces el entender que podemos descansar cuando estamos esperando, porque Dios sabe que todas las piezas se tienen que mover y tienen que tener armonía
Y poco a poco, cuando van armonizando cada una de esas piezas, entonces la voluntad de Él se va dando. Y ahí es donde obtenemos lo que nos va realmente a dar la bendición. Pero muchas veces podemos cometer el error de nosotros por desesperación, por no querer esperar, el error de nosotros agarrar lo bueno en vez de agarrar lo mejor. Y quiero decirles que muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. ¿Por qué? Porque a veces por no esperar el tiempo de Dios, vemos otras cosas que parecen buenas y sabemos que, bueno, no es lo más ideal, pero ya no quiero esperar. ¿Cuántas personas se casan locamente porque dicen, no, ya no quiero estar sola, solo, no aguanto esta soledad? Y entonces viene un pretendiente o encuentran una muchacha que les hace caso y bueno, tal vez no es lo que estaban esperando, pero ya por no querer estar solos, entonces deciden, bueno, me voy a casar con este, me voy a casar con la otra. Pero eso es un error, porque muchas veces esto que agarramos por no esperar viene a ser enemigo de lo mejor, que es lo que Dios tiene para nosotros. Y si usted se recuerda en la historia bíblica de Sara y Abraham, Dios tenía un plan, una promesa para Abraham de que le iba a dar un hijo, porque Sara también era estéril, no podían tener hijos y Dios ya tenía en su plan que Isaac iba a ser la descendencia de Abraham y que de Isaac iba a salir el pueblo de Dios. Pero entonces Sara se cansa de esperar y dice, a mí me parece una buena idea de que yo le dé mi sierva Agar a mi esposo para que yo pueda entonces tener un hijo que es Ismael. Eso a mí me parece una buena idea. Eso es enemigo de lo mejor. Y lo mejor siempre es la voluntad de Dios. Entonces, por eso, mientras estamos esperando, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos mantenga firmes y que nos mantenga confiando en Él en medio del tiempo de la espera, para que no tomemos decisiones que después, en vez de ser bendición, nos van a hacer llorar y nos van a hacer sufrir. Te dejo meditando esto y voy a sacar la segunda parte y te recomiendo que veas ese video porque ahí vamos a seguir aprendiendo a ver la espera con los ojos de Dios y esto va a traer una paz y un consuelo cuando nos toque esperar. Que Dios te bendiga y allá te veo en el siguiente video. Bendiciones.